Vamos a hablar de lesiones benignas y malignas que a veces aparecen en la boca. Y nuestro invitado del segmento es el odontólogo Luis Zuleta, a quien le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Buenos días. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Ok, hay malignas y benignas. Hay lesiones benignas, para iniciar. Hay lesiones o desórdenes orales potencialmente malignos. O sea, significa que es una lesión benigna que se puede malignizar si no le damos la atención debida. Y pues ya hay lesiones que se pueden malignizar en boca, ¿verdad? Que ya son lesiones totalmente malignas. Y que le llamamos malignas a lesiones cancerosas. Perfecto. Bueno, si le parece, comencemos hablando de las benignas. ¿Cuáles son las más importantes o las más frecuentes? Sí, para que la gente nos vaya siguiendo y nos vamos ordenando. La lesión benigna es esa afección o tumor no canceroso. O sea, utilizamos la palabra benigna para describir una lesión que no se propaga a otras zonas y que no va a ser adyacente a la lesión, ¿verdad? Al tejido. Y utilizamos ese término para lesiones no peligrosas. Cuando hablamos con un paciente, explicamos de una lesión benigna, es que es una lesión pues no peligrosa, ¿verdad? Eso, por ejemplo, que estamos viendo. Sí, hay lesiones en boca muy comunes que, bueno, ahí estamos viendo un afta, ¿verdad? Entonces hay lesiones comunes o benignas que encontramos en boca, dentro de esas el afta, que es una lesión, aparte de lesiones como caries, ¿verdad? Muy conocida y muy seguida en boca. Está el herpes labial, está la candidiasis y otro tipo de lesiones como lipomas o mucoceles, ¿verdad? Eso es un afta, Randall. ¿Eso por qué aparece, Luis? No hay una causa aparente, ¿verdad? Sí lo provoca estados de ansiedad, estrés. Cuando la gente dice, es que no encuentro, ¿verdad? ¿Por qué me está produciendo? Se me produce seguido. Alimentos calientes, alergia a medicamentos, a comidas, a veces a químicos, por ejemplo, la pasta dental también lo puede producir. Traumas dentales que no nos hemos dado cuenta que hay una fractura dental, entonces constantemente hay un impacto, un trauma y eso nos está produciendo aftas, ¿verdad? Que son lesiones blanquecinas, enrojecidas alrededor, que pueden ser, pueden venir en efecto racimo o pueden ser lesiones pocas, pero que esto es importante, no tiene por qué permanecer más de 7 a 14 días en boca. ¿Qué pasa si pasamos ese periodo? Hay una... ¿Qué puede significar? Sí, hay un ejemplo que yo uso. Sospecha igual biopsia. Toda aquella lesión en boca que tiene más de 15 días y no se ha removido o no se ha quitado en boca, tenemos que acudir al dentista, ¿verdad? Para que nos revise porque es necesario tratarla y verla para descartar una lesión potencialmente maligna, un problema maligno. Que, Randall, en boca se da muy poco, ¿verdad? Se da poco, pero existe. Claro, existe la posibilidad. Ahora, Luis, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre eso que estábamos viendo, entre un afta y un herpes labial? Que creo que el herpes es lo que popularmente mucha gente llama fuego. Tengo un fuego. Sí, el herpes es el famoso fuego en la boca, ¿verdad? Cuando la gente dice, me sale el bendito fuego y es incomodísimo y es un problema... Bueno, ahí lo tenemos claro. Exacto, aparte de la incomodidad y la parte estética, ¿verdad? El herpes yo le llamo que es como un racimo de ampollas, ¿verdad? Son llaguitas, ampollas, producido por el herpes simple 1. Esto es muy importante en casa, que una vez que tengamos el herpes, es importante que no se reviente el herpes. Reventar esas ampollitas... sí, suena doloroso, ¿verdad? Pero reventar esas ampollitas te puede producir retraso en la cicatrización, se puede diseminar una infección también, puede producir herpes, por ejemplo, en esta imagen que ves que hay herpes en el labio, pero también cerca de la comisura del labio, entonces como es altamente viral, altamente contagioso, entonces lo podemos transmitir a otras zonas adyacentes del cuerpo, no solamente la boca. Entonces el herpes durante mucho tiempo, bueno, no lo vamos a eliminar del cuerpo, es inactivo, ¿verdad? Puede estar inactivo o puede estar latente y puede producirse en diferentes partes de la vida, ¿verdad? El herpes se asocia con exposición al calor, al viento. Hay gente que con solo el viento ya te puede producir herpes, al calor. Con fiebre podemos producir herpes, también estados de ansiedad, estados se nos bajan las defensas, a veces hay deficiencia en la alimentación de vitamina B12, betacarotenos también que nos puede afectar, que lo podemos encontrar en la alimentación, está relacionado. Pacientes con el sistema inmune débil, también debilitado, cambios hormonales que podemos presentar, también podemos presentar el herpes. Entonces, a diferencia de el herpes con las aftas, el herpes es viral, ¿verdad? Las aftas no.
Y entiendo que una persona que tenga herpes lo tendrá el resto de su vida, que como usted bien dijo ahora, hay episodios o momentos en la vida que exacerban, ¿verdad? Y que entonces cuando aparece el racimo de ampollitas, pero que en otros momentos pasa como dormido. Exacto. El herpes se puede dar desde que te pegaste un colerón, ¿verdad? O estás con mucho trabajo, tenés un problema familiar importante o te pegó simplemente el sol, ¿verdad? Te fuiste a la playa. Sin protección. Sin protección, no utilizaste un bloqueador de labio solar, que eso lo tenemos. Entonces, la gente que sabe, pues que ha tenido herpes o padece de herpes, el herpes puede estar inactivo durante mucho tiempo y se puede exacerbar, como está latente ahí, ¿verdad? Se puede desencadenar y se puede manifestar. Es importante que el herpes, Randall, lo ataquemos en el momento en donde sentimos como un hormigueo. La gente va a sentir como un cosquilleo. Sí, hay una sensación Hay una sensación de picazón que vos decís, algo me está saliendo, ¿verdad? Ya quien lo tiene lo identifica claramente, ¿verdad? Entonces, es ese momento que antes de que ya se exprese, digo yo, el herpes, ¿verdad? Se va a presentar. Entonces, entre más temprano ataquemos el herpes, el virus, pues nos va a durar, ¿verdad? Menos. Ok, Luis, dos cositas muy puntuales. Usted dijo que es incorrecto estripar las ampollas, las bombitas, porque hay mucha gente que, bueno, si se nota ahí en el dibujo, tal vez no lo puedan poner de nuevo la fotografía, son ampollas cargadas de un líquido. Y mucha gente lo que tiende es a reventarlos para sacar el líquido. ¿Eso qué es lo que puede provocar? Hay gente, bueno, a veces pues la ignorancia, no tenemos por qué saber, ¿verdad? Que vemos una ampolla y sentimos que es una espinilla, ¿verdad? Entonces ya queremos reventarla porque ya no la queremos ahí estéticamente, no es agradable, es incómoda también, pues nos limita el día a día. Entonces el proceso se tiene que dar para que finalice, para que se seque la ampollita. No podemos reventarla porque podemos generar una infección, es delicado. Podemos diseminarla a otras partes, o sea, podemos pasar, como es altamente contagioso, la gente tiende a estar tocándose con los dedos y nos podemos pasar a diferentes partes del cuerpo, no solamente la boca, lo podemos también debajo de la nariz, en el mentón, ahí en la imagen lo vemos y lo tenemos cómo se disemina, cómo la pasamos y cómo pasamos del labio a la comisura. Claro. Podemos formar infección, retrasamos el proceso de cicatrización también y aparte es doloroso, ¿verdad? El proceso muchas veces. Lo que hay que hacer en esos casos es dejar que eso vaya desarrollándose solo y que se seque solito. Es atacarlo con antivirales, ¿verdad? Para reducir el efecto del problema. Entonces, es utilizar aciclovir, medicamentos antivirales en dosis de una pastilla o 2 pastillas. A veces se recomienda, dependiendo de la agresividad, cada 12 horas por varios días. Utilizar también anestésicos locales para generar una sensación de adormecimiento, porque la gente que lo tiene sabe la sensación de picazón y desesperación y cosquilleo muchas veces que se da. Y a veces el proceso la gente no lo conoce y se pasa tocando porque ya quieren quitarse el proceso. Llevan más de 7 días, 10 días, el proceso no continúa. Entonces es importante visitar a un odontólogo pues, para que nos oriente y nos guíe acerca del tratamiento. Y además, por la zona donde están ubicados, por ejemplo, en la boca la movemos para hablar, la boca la movemos para comer. Imagínese, por ejemplo, una persona con esa lesión yéndose a lavar los dientes, por ejemplo, donde se va a mojar la lesión y entonces eso va a retrasar. Hasta un beso, ¿verdad? Por ejemplo. Claro, todo lo que es el contacto se tiene que evitar. Tenemos la costumbre o la mala costumbre de meternos muchas cosas a la boca también, ¿verdad? Para las uñas, los dedos, mira el aparato, la picarita, todo eso, entonces ya se lo pasamos a otra persona, saludamos. Entonces la manipulación que podemos tener con un virus pues puede ser complicado, ¿verdad? Luis, yo le podría, si yo tengo esa lesión y por ejemplo beso a mi pareja, ¿se lo podría transmitir? Claro. Es altamente contagioso y viral, entonces tenemos que evitar durante ese tiempo el contacto con otras personas, el contacto con la gente, el saludar, hasta en intimidad, ¿verdad? El virus lo podemos pasar, hay diferentes tipos de virus del herpes, ¿verdad? También está el genital, entonces podemos pasar de un herpes por sexo oral, por ejemplo, ¿verdad? Se puede pasar. Ok, hablemos de las que son potencialmente malignas, entonces ahora, de las lesiones potencialmente malignas. ¿Cuáles podríamos mencionar? Hay desórdenes orales potencialmente malignos. Significa que la lesión, se ha quitado el término de premaligno, ¿verdad? Porque antes se le llama mucho lesión premaligna y premaligna significa que en algún momento se va a malignizar.
y no necesariamente con estas lesiones. Aquí la conversión de benigno a maligno es que se puede malignizar, que puede ser canceroso y nos puede producir daño. Entonces encontramos en boca lesiones como la leucoplasia, eritroplasia, líquen plano, ¿verdad? Que son lesiones en boca que son benignas, pero que con el transcurrir del tiempo, si no le brindamos la atención adecuada al tratamiento, nos puede generar problemas y daños, ¿verdad? ¿Qué características usted diría tienen estas lesiones, Luis? Bueno, tienen diferentes características. Aquí el desafío, ¿verdad? Como profesionales en salud es diagnosticarlo preventivamente, ¿verdad? O precozmente, una lesión inicial. Por ejemplo, en mi imagen tenemos una leucoplasia, que es una placa engrosada, blanquecina. Lo podemos ver en diferentes partes de la boca, como en las encías, en este caso, en la lengua. Podemos notar en los bordes laterales de la lengua es más común este tipo de lesión. Dentro de las potencialmente malignas, esta lesión leucoplásica es de las más conocidas y más frecuentes. Su nivel de malignidad es bajo, igual, Randall, es de un 5% a nivel general, entre un 5 y un 10%, entonces es bajo. Y lo encontramos o se producen en pacientes o factores de riesgo como pacientes fumadores, pacientes con prótesis desajustadas, esas prótesis que se colocan en boca y el paciente no vuelve al dentista, entonces no hay un control adecuado de la lesión. También nos puede afectar, y otro tipo de factores de riesgo como la edad, pacientes mayores de 40, 50 años también se puede presentar. Antecedentes familiares también es importante como un factor de riesgo. Y hay otras lesiones como la eritroplasia, que ya no es una placa blanquecina, sino que es roja. Se encuentra también en el piso de la boca, la lengua, encías, paladar y otro tipo de lesiones. Ahí lo podemos ver en imagen, esa lesión rojiza, que ahí está en el paladar, le llamamos el techo de la boca, ¿verdad? Para que la gente lo identifique. El cielo de la boca. El cielo de la boca, exactamente. Y bueno, ahí está en la tuberosidad también. Ahora, ¿Quien descubre eso es el paciente? ¿O a lo mejor cuando va a la consulta con el odontólogo se da cuenta que hay algo ahí que no está bien? Ahí es importante, no hay como un protocolo, ¿verdad? Ni una guía de tratamiento, de procedimiento. Lo importante es la observación clínica, el seguimiento, la evolución de la lesión y la fase quirúrgica. ¿Qué significa? Que en la casa podemos hacer un autoexamen, es importante. Entonces el odontólogo es el que une los hallazgos médicos del paciente con la historia o con la observación clínica. Entonces en la casa, claro que podemos hacer un autoexamen fácil, frente a un espejo, buena iluminación, ¿verdad? Luz directa, buena iluminación, y podemos, a veces yo le digo a la gente que partamos la boca en dos, ¿verdad? Entonces algún tipo de lesión o algo que yo veo diferente en boca, me fijo a ver si del otro lado está la misma lesión o no, ¿verdad? Revisar diferentes partes, empezar por las mejillas, la parte interna, ¿verdad? De los cachetitos, las comisuras, la lengua en los bordes, el piso de la boca, y empezar a identificar qué empezamos a ver, Randall, el ABC de todo esto: color, textura, forma. Entonces encontramos algún color diferente que no es normal. Encontramos un abultamiento o sentimos a la hora de hacer palpación, ¿verdad? Algo diferente, alguna brillantez diferente, alguna textura diferente, alguna coloración diferente. Ese tipo de situaciones es importante ir al odontólogo, y también son signos de alarma, ¿verdad? Son signos de alarma que podemos identificar en un autoexamen, y como les dije ahora, la regla básica de esto: lesión de más de 15 días que no se haya quitado, es necesario biopsiarla, es necesario el tratamiento quirúrgico. Muy bien, son las 9:25. Estamos conversando con el odontólogo Luis Zuleta acerca de lesiones benignas y las que son potencialmente malignas también en la boca, y vamos a regresar con algunas preguntas que ya ustedes nos están haciendo. Bueno, continuamos. Doctor, vea, Rosario Elizondo nos plantea a través del Facebook lo siguiente: somos 12 hermanos. Todos heredamos de nuestra mamá la constante aparición de vejigas o aftas en la boca. En algunos, como yo, son constantes. Si yo como maní, al día siguiente amanezco con 1 o 2 vejigas. ¿Cómo puedo solucionar esto y por qué las heredamos? Sí, ahí, Ran, es importante. Hay lesiones benignas que tenemos que, una vez que eliminamos la raíz del problema, se disminuye notablemente el problema, ¿verdad? Por ejemplo, ella refiere
el alimento, el maní. Ya lo tiene identificado. Ya lo identificó ella. No sé si ya se dio cuenta o no, pero el maní le genera a ella aftas. Entonces son esas úlceras blanquecinas con ese alrededor, ese halo rojo, ¿verdad? Alrededor de la lesión. Entonces, el alimento causa reacción y genera aftas. El medicamento también. El estrés también. Entonces, es importante identificar la raíz del problema para minimizar la exposición en que se produzca ese tipo de lesiones, porque son dolorosas e incómodas. Pues sucede con el herpes también. Hay una herencia o genética también que nos puede afectar el herpes, ¿verdad? No es concluyente para toda una familia. Por ejemplo, puedes tener hermanos que tengan este herpes y que vos no lo padezcas, ¿verdad? Pero si vos sos una persona que se estresa demasiado, que se le bajan las defensas, entonces tenés que utilizar vitaminas, minerales. Entonces, el tema aquí es identificar qué nos está produciendo la lesión para quitarlo. Esa lesión se tiene que quitar con medicamentos, con ya sea tópicos, analgésicos tomados orales. Y aquí es lo importante que venimos hablando. La lesión como el afta o los herpes tienen un tiempo. A veces los herpes sí pueden prolongarse 2 semanas, pero por lo general este tipo de lesión como el afta tiene que desaparecer en 1 o 2 semanas. Bueno, vea qué interesante también, muy a propósito de eso que usted está diciendo, Gerard Bolaños dice que él tiene un bulto pequeño en el cielo de la boca ya por más de 1 mes, que le produce dolor al comer, sobre todo cuando son cosas calientes. Y pregunta por qué el tiempo de permanencia de la lesión, como usted lo dijo anteriormente, puede ser algo de riesgo o por lo menos, a ver, digno de estudiar, ¿verdad? Exacto, digno de revisar. Como te decía ahora, lo importante es que ya le está identificando un cuerpo anormal en boca. Algo está pasando. Ya 1 mes es demasiado tiempo. Sí, ya algo que yo tenía, ¿verdad? Porque a veces pasa que me mordí o que tengo una fractura en una muela y donde mastiqué y trituré, me lastimé el labio y la gente inmediatamente identifica. O me lavé los dientes y con el mango del cepillo me golpeé y empiezo a sentir una inflamación o otro tipo de signos y síntomas. Él refiere un abultamiento en el cielo de la boca que ya tiene más de 1 mes. Entonces ahí puede haber un trauma, puede haber una lesión y no se quite, puede generar abultamientos como por ejemplo un lipoma que es blando. Entonces él tiene que ver, pues sentir palpación si es un tejido duro, si es flexible, si se desplaza o no. Ya tiene 1 mes, entonces ahí lo importante es acudir al odontólogo, no porque el proceso sea un proceso maligno, pero tenemos que descartarlo y se puede malignizar. Es que eso es lo que hablábamos de las lesiones potencialmente malignas, que la gente es importante que identifique que en boca hay lesiones que si no las eliminamos, porque Randall, también no asumimos la lesión a veces. A veces la gente sabe que hay un proceso extraño en boca y nos da miedo, por ejemplo. Y entonces esperamos, ¿verdad? 3, 4, 5 meses a que, mira, ya está igual o la lesión no está bien, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar excusas y soluciones y empezamos a preguntar a algún familiar, mira, y entonces intentamos solucionar el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simplemente vamos al odontólogo, podemos identificar el problema, tener la tranquilidad y la paz, que no es nada potencialmente maligno, lo eliminamos, lo biopsiamos, o sea, lo mandamos a un laboratorio para diagnosticar bien, porque hay muchas lesiones y es importante, podemos tener signos, síntomas, pero hasta que nosotros no biopsiemos la lesión, no podemos identificarla, ¿verdad? Saberla. Entonces, para él es importante que acuda al odontólogo, para que el odontólogo, junto con los hallazgos médicos y clínicos que él también tiene, podamos unirlos y darle tratamiento a la lesión, ¿verdad? Muy bien. Doña Silvia Marín nos mandó la foto de algo que le está pasando en el labio a su hijo. Dice que tiene el labio hinchado desde hace más de 1 año y nos mandó la gráfica que están viendo. Y le pregunta, ¿qué cree usted que puede hacer? Hay que valorar el engrosamiento del labio, ¿verdad? Hay que ver y hay que empezar a indagar en él, pero sin duda hay una alteración importante y hay diferentes lesiones, quielitis actínica es una, por ejemplo. Entonces, pero es muy apresurado, muy aventurado desde acá darle un diagnóstico a ella, ¿verdad? Ahí lo importante es que el joven empiece a identificar si, por ejemplo, el labio se engrosa después de algún medicamento, algún alimento,
si él está sometido a estrés, a fatiga, cansancio, si estuvo expuesto al sol, ¿verdad? Si aparte de la lesión y el engrosamiento del labio, produce ampollas a lo interno del labio o externamente, si toma algún medicamento crónico que también esté generando. Entonces pueden ser diferentes factores que le estén produciendo un engrosamiento del labio que hay que empezar a indagar, ¿verdad? Para ver cuál puede ser el origen de la lesión. Perfecto. Peter Jara dice que él tiende a morderse el labio cuando come. Y nos pone, hace poco terminé mi tratamiento de ortodoncia. ¿Cómo puedo tratar ese tipo de lesiones? Él tiende a morderse el labio, a ¿verdad? morderse, sí. Bueno, hay que ver por qué a veces cuando estamos sometidos a mucho estrés o el cuerpo está constantemente estresado a veces. Por ejemplo, Brenda, yo soy una persona que yo estoy trabajando y estoy con los dedos del pie totalmente encogidos, ¿verdad? O no sé si me enfocan ahí, pero las piernas, yo estoy trabajando y estoy con las rodillas totalmente dobladas y no me estoy dando cuenta, ¿verdad? Hay gente que se le bajan las defensas por estrés, por el día a día, por las cargas de trabajo normal, por algún colerón que nos llevamos en la casa, se nos bajaron las defensas. Entonces, es importante identificar el momento en el que está. La gente no lo relaciona, pero es totalmente relacionado el día a día de cada persona y la gente lo desencadena de maneras diferentes. Una es mordiéndose los labios, ¿verdad? Y son malos hábitos, es como un bebé, el bebé se chupa el dedo, entonces tenemos que generar, por ejemplo, una trampa en el cielo de la boca para que él pierda el hábito. Entonces es importante identificar la sensación de placebo o de placer que le puede estar generando morderse el labio, lo tiene que empezar a cambiar, ¿verdad? Ya son hábitos en él inconscientes, que el problema de eso es que puede generar un mucocelio, un lipoma, un traumatismo de la lesión, abultamientos, problemas con las glándulas salivales, por ejemplo. Entonces, es importante que él elimine ese traumatismo porque estamos viendo hoy la serie de consecuencias o problemas que pueden degenerar la mordida. Entonces, es un hábito que él tiene que empezar muchas veces hasta con el mismo bracket, la gente la sensación del labio con el bracket y les empieza a gustar y se acostumbran. ¿Verdad? Es como comerse las uñas, por ejemplo. Entonces es un hábito que él tiene que eliminar, ¿verdad? Luis, no quiero que se me acabe el tiempo sin que nos mencione usted, por favor, ¿qué hace la gente, digamos, si ya la lesión se biopsió y se determinó que es maligna? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, acá es importante que tiene que haber un orden de tratamiento. ¿Qué significa? Que primero, a la hora de acudir con el odontólogo, es importante que el cuerpo de apoyo, soporte del odontólogo también esté en el proceso. ¿Qué significa? Que tiene que haber un patólogo, por ejemplo, biopsiar la lesión. Una vez que la lesión ya es diagnosticada como una lesión maligna, se tiene que referir inmediatamente a un oncólogo, ¿verdad? Y el cuerpo de trabajo de oncología, dependiendo de la zona, pues ya va a asumir el tratamiento, ¿verdad? Pero sí es importante ya referir a un oncólogo, a un especialista en este tipo de lesiones para que interfiera en el tratamiento. Muy bien, muchísimas gracias. El doctor Luis Zulet es odontólogo. Les voy a dar los números de teléfono de contacto: 2551-3414 y 8844-6603. Creo que les faltaba el 3, muchachos, por ahí. Tienen que apuntarlo. Voy a repetirlos. 2551-3414, 8844-6603. Y lo encuentran en Instagram como Doctor Raya Abajo, Luis Rayita Abajo, Zulet. Ok, con 2 rayitas abajo. Eso. Pura vida. Muchísimas gracias.